Buenas, aquí el profe Javier y bueno, hoy comenzaron los octavos de final, ¿verdad? Ya comenzamos con la etapa donde el que pierde se va a casa, el que gana progresa. Estamos ya en la etapa, digamos que culminante del mundial. Ahora sí tiene que haber un ganador, ya no vale los empates. Recuerde que al final del tiempo reglamentario, eh, si continúa el empate, se juegan 30 minutos más, dos mitades de 15 minutos, y si al final todavía no hay un ganador, pues se va a la tanda de penales, ¿no? Eh, a primera hora tuvimos el Holanda-Estados Unidos y a segunda hora el juego que básicamente todo el mundo quería ver, pero que entre los encuentros pudiéramos decir en papel y de entrada que no era el más eh, emocionante, ¿verdad? Argentina versus Australia. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, y en el primer encuentro de octavos de final, la selección de Estados Unidos cayó vencida 3 goles a 1 frente a la selección de Países Bajos. Eh, un partido interesante. Comentaba ayer que pues una de las cosas eh, que una de las razones por las cuales el partido me parecía fascinante era básicamente porque la selección de Holanda, no, de Países Bajos, no había mostrado mucho, ¿verdad? Había sido práctica, había logrado salir, digamos que con vida del enfrentamiento frente a Ecuador por el desafortunado gol con el que comienza el partido, pero que una conclusión a la que uno podía llegar en ese partido era que Ecuador lo había dominado a Países Bajos y que obviamente el fútbol de Ecuador fue por mucho mejor que el mostrado por la selección de Países Bajos. Eh, para este encuentro, Bangal no hizo nada diferente de lo que viene haciendo o de lo que había hecho. Hay unos ajustes que hace, ¿verdad? Sale con una línea de tres, un 5-3-2, 3-5-2, como usted lo quiera ver, ¿verdad? Dumfries y Daley Blind ya estamos acostumbrados a que eran los carrileros. La línea de tres con Timber, aquí Van Dijk en el centro. Entonces, aquí era como que venía el cambio interesante, ¿no? Utilizaba a dos, entre comillas, eh, volantes de contención, más o menos, ¿verdad? Por un lado Frankie de Jong y por el otro de Run y Klassen un poquitito más adelantado, más parecido, yo lo diría que como una media punta, porque no me parece que será su labor, es más parecido a lo que hace en el Ajax, Klassen, ¿no? Y entonces al frente a Cody Gakpo y a Memphis Depay, ¿verdad? Eh, Estados Unidos, por su parte, el cambio que hizo fue que eh, yo esto lo había dicho desde el principio, el problema de Estados Unidos era quién anota los goles. Pues Berhalter lo que hizo esta ocasión fue que puso a Ferreira de punta más o menos, más bien es un falso 9 lo que tenía. Eh, Volvió a introducir a Zimmerman en la saga. Yo creo que si bien uno había quedado muy impresionado con Cameron Carter Vickers en el partido anterior, aquí no lo hizo mal Zimmerman. Y por lo demás, básicamente el mismo planteamiento que había estado utilizando, que utilizó a lo largo de esta copa. Por un lado, o sea, Zimmerman con Robinson y Serginho de laterales, Tyler Adams encabezando el mediocampo como ese número 5, ¿verdad? El contención, pero al mismo tiempo el que dicta el partido, Musa y Weston McKennie por las bandas, y entonces, ¿verdad? Esos tres atacantes conformados con los dos extremos, Pulisic por izquierda, Wea por derecha y pues, el ya mencionado Ferreira, ¿verdad? Eh, este partido, en cierta medida, el primer gol, una hermosa jugada, yo creo que eh, no sé cómo expresar esto, ¿verdad?
esa formación con la cual salió este Van Gaal, rápidamente pudimos leer cuáles eran sus intenciones. Echarse atrás, esperar la salida. No era necesariamente una salida con velocidad, aunque Depay tiene mucha velocidad. Gakpo lo hemos visto a lo largo del Mundial. Me parece que uno de los mejores jugadores que hemos visto en este Mundial. eh, un tipo con velocidad, pero no me parece que esa era realmente la intención, sino la intención era poder mover en bloque el equipo y siempre mantener la estructura. Y el gol, que sale por izquierda y termina con ese centro que produce Dumfries por derecha, y que Depay manda al fondo de la portería a los 10 minutos, un poco demostró eso, ¿verdad? Así que las cartas estaban echadas y a lo largo de la segunda mitad, de la primera mitad, perdón, lo que vimos fue una constante repetición o un constante recordatorio de que esta era la manera en que iba a jugar este equipo. Se movía con precisión, no le cerraba el medio de una forma bastante hermética, no permitiéndole a Ferreira tomar el balón en la posición de falso 9, forzando constantemente a Estados Unidos a moverse por las bandas y una vez tuviese el balón por las bandas, salir con tres jugadores. Eh, el segundo gol no es una repetición del primero, pero se produce de una forma bien similar. Nuevamente Dumfries desborda por la derecha, manda un centro hacia atrás, el cual Daley Blind termina colando al fondo de la red. Básicamente, si uno miraba esa primera después de esa primera mitad, la pregunta más obvia que uno se podía hacer era, bueno, ¿y Estados Unidos sale de esta? ¿Y cómo sale? ¿De qué manera va a salir? Tenía ahí como que los mejores cañones. Uno hubiese pensado bajo otra circunstancia, pues entonces vamos a buscar un hombre de área, pero ¿tienen ellos un hombre de área? No necesariamente lo tenían, ¿verdad? Y la otra preocupación bien marcada y que los dos goles, ¿verdad? Un poco nos recuerdan constantemente, es la calidad de los laterales, ¿verdad? Y particularmente las fallas en marca de Serginho Dest. En el segundo es más que evidente, Serginho ni siquiera sabe que Daley Blind viene por detrás de él, ¿verdad? Ni se entera. Y así que el golpe que hace Daley Blind para hacer el gol es prácticamente limpio, muy similar al tercero, pero el tercero ya se produce por otras circunstancias. Eh, ¿Cómo sale Estados Unidos de esta? Pues uno no sabía. De verdad que uno no entendía muy bien lo que iba a pasar aquí. Lo que pasó, increíblemente, es que por alguna razón que honestamente, o sea, puedo entender lo que comentaba Vizcayart una vez empezó la segunda parte, ¿verdad? El deseo de Van Gaal de terminar de liquidar el partido lo más pronto posible, es decir, ir por el tercer gol. Pero su decisión de sacar a Klaassen y a De Ron del campo e introducir a cambio a Cook Miners y a Bergwijn cambió por completo la dinámica del equipo. De momento, en la segunda mitad vimos a un Holanda que empeñado en ir hacia el frente, y empeñado en ir hacia el frente con velocidad y, ¿verdad? Y vertical, queriendo ser increíblemente letal, lo cual le abrió los espacios a un equipo de Estados Unidos que no había encontrado espacios abiertos en prácticamente ningún momento, salvo el principio, la famosa jugada de Pulisic. Eh, Así que de momento uno pensaba, bueno, ajá, o sea, el partido estaba prácticamente controlado por Holanda. ¿Por qué la decisión de Van Gaal de hacer lo que hizo, verdad? Uno como que se le hacía difícil entenderlo, ¿verdad? Y particularmente porque uno sentía que Estados Unidos, sin tener mucho, empezaba a procurar y a producir oportunidades, ¿verdad? Eh, Ante esa situación me parece que Berhalter pudo leer en principio bastante bien lo que estaba pasando. Sus cambios también me parecieron muy, 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 en ese momento, me parecieron muy acertados, ¿verdad? Primero, el problema que tenían con Serginho Dest, había que salir de él. Trae a DeAndre Yedlin, que es el hombre que habilita
a Pulisic para que saque el centro que Haji Wright termina colando, ¿verdad? La decisión de ya en la primera, ya de cara a la primera mitad había salido Ferreira, había entrado Wright, o sea, le había dado un poquitito más, perdón, había entrado Giovanni Reina, pero la decisión de entrar a Wright también le dio como que un poco más de letalidad a ese frente, porque Wright no es necesariamente un gran jugador de área, un 9 clásico, pero es lo más parecido a un 9 clásico de lo que tenía Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento me parece a mí que le dio un poquitito más, ¿verdad? Pero claro, todo esto se produce a la medida en que Estados Unidos ve las oportunidades y empieza a echarse adelante. Así que a la hora de regresar, eso era un problema. El tercer gol de Holanda se produce entonces bajo esas circunstancias. Muy adelantado, se pierden las marcas. Robinson, que me parece que ha sido uno de los jugadores más destacados de Estados Unidos, que fue uno de los jugadores más destacados de Estados Unidos a lo largo del torneo, eh, pues perdió su marca y Dumfries entró eh, muy solo y con tiempo suficiente para acomodarse y tirar el balón al segundo palo bien pegado abajo. Y entonces ya un poco por ahí se hacía un poco difícil y aquí las decisiones de Berhalter fueron, me parece a mí, erróneas, ¿no? Eh, Saca a McKennie, saca a Wea, que aunque a lo mejor no había tenido el mejor partido de la fecha, seguía siendo un gran peligro, ¿verdad? Porque lo que básicamente quería Estados Unidos, independientemente de cuántos goles había anotado Holanda, era tratar de, ¿verdad?, de empujar a Holanda cada más contra su puerta para poder tener mayores oportunidades ofensivas. Nunca entendí esos cambios, eso básicamente desarmó al equipo, se quedó sin medio campo, todo era más bien tratando de hacerle llegar el balón a los delanteros y básicamente ahí como que terminó el partido. Van Gaal trató de corregir un poco lo que había hecho introduciendo a Xavi Simons. Eh, Vimos bien poquitos minutos de él, pero vimos dos pases maravillosos de ese chico. Ese chico promete. Eh, en la locura que hoy en día reina en el Barcelona, ese es uno de los que se le escapó, ¿sabes? Y ese desespero por querer ganar la hora y olvidarse del futuro, o empeñar el futuro a base de un intento de ganar ahora, se les escapó ese chico, y este chico parece ser realmente muy bueno. Así que Holanda, Países Bajos se impone. Yo creo que si uno mirara lo que pasó hoy, particularmente en la primera mitad, si ese es el plan de Van Gaal de aquí en adelante, eh, quizá a lo mejor Países Bajos ya tiene un equipo con el cual afrontar, ¿verdad? Falta camino, faltan rivales difíciles, rivales que ahora mismo no se conocen, no los conocemos en ningún momento, los vamos a ir conociendo poco a poco. Por lo pronto, esperan al vencedor de el Argentina-Australia, pero hoy lucieron muy bien. No sé si esa va a ser la constante de aquí en adelante, pero si lo es, pues yo creo que es propio decir que se han convertido en un equipo a velar y de peligro. Bueno, y a segunda tanda tuvimos el encuentro esperado por todos. Argentina se medía a la selección de Australia, ¿no? Argentina, una de las favoritas antes de iniciar el torneo. La misma Argentina que había perdido su primer partido frente a Arabia Saudí. No solamente que haya perdido el partido, sino que lo perdió contra una selección de la cual nadie sabía nada y que sorprendió y que hizo méritos en algunos momentos como para merecerse un cupo dentro de los octavos de final, pero pues al final no lo logró. Eh, Me parece que, ¿verdad? Pero Argentina poco a poco empezó a subir su nivel. El juego de contra México, un tanto ríspido, pero más o menos, ¿verdad? Ahí se impuso. La clave siempre ha sido para Argentina anotar primero. Eso le asegura abrir más espacios. El hecho de que Messi tendría entonces un poco más de espacio para poder circular, imponer su juego, ¿verdad? Esa rotación a través de Messi y todo lo que se produce en el ataque, ¿verdad? Australia, pues básicamente llega a octavos de final
eh, no sé si llamarle de forma sorpresiva, ¿verdad? Pero ciertamente madrugaron a los daneses, ¿no? Que eran los que lucían como que con toda probabilidad iban a salir de mejor manera de ese grupo, pero bueno. Eh, Finalmente, la disciplina táctica de Australia se impuso sobre un equipo danés que me parece nunca como que mostró muchas ganas de querer meterse dentro del partido contra Australia y de meterse en el Mundial y en octavos de final, y etcétera, etcétera, ¿no? La estrategia aquí era bien clara, sabemos que Argentina siempre iba a buscar monopolizar el balón, buscar los espacios con paciencia, con calma. Los australianos iban a depender mucho de su disciplina táctica y su arma ofensiva, si usted quiere, eran la pelota parada, los tiros de esquina y asumir que la estatura iba a dominar y que con ello se podía imponer dentro de las pocas oportunidades que más o menos podía producir, ¿no? Y ante el pitazo inicial, básicamente vimos eso mismo, ¿no? Una Argentina que buscaba, paciente, circulaba muy bien el balón, no lo arriesgaba, trataba de no mostrárselo mucho al contrario. Una Australia que de las pocas oportunidades que tenía siempre eran a balón parado, producían un poco de miedo, ¿verdad? Pero Scaloni había tomado previsiones al respecto, no tenía, había dejado a Lisandro Martínez en la banca, dependía más de la altura de Otamendi y de Cristian Romero. Y entonces se produjo el primer gol. Antes del primer gol, es bien importante entender que Australia también utilizó varias tácticas como para no solamente aguantar el ataque argentino, sino también incluso quitarle la pelota. Hubo un periodo justo antes del gol bastante prolongado donde Australia logró controlar el balón sin provocar peligro, que me imagino yo esa era la estrategia en primer lugar, básicamente separando de forma considerable la línea, la saga de su línea de centrocampista, obligando a los tres atacantes argentinos a tratar de perseguir la bola, provocar básicamente el desgaste de ellos en ese tipo de estrategia y, perdón, y básicamente circular el balón entre los zagueros, o sea, aunque suena un poco atrevido porque tú no quieres el balón cerca de tu área, eh, ciertamente la implementación de esta estrategia le resultó bastante bien, ¿verdad? La presión argentina parecía no funcionar hasta que finalmente recupera la bola, se produce la falta en el lado derecho, Messi va a sacar la falta, se la pasa a Cristian Romero que sirve de pivote, ¿verdad? Es una jugada, a mí me parece genial, y una jugada de lo que comúnmente en el fútbol le llaman de laboratorio, ¿no? Eh, una vez Messi pasa el balón al pivote, enseguida se mete dentro del área, eso provoca un poco de confusión en la saga australiana, de momento Otamendi queda solo y cuando digo la palabra solo, créame, o sea, si el pase hubiese sido más hacia la izquierda de Otamendi, era una oportunidad clara de Otamendi. Yo no sé si él hubiese tomado la iniciativa de tirar a gol, ¿verdad? Él simplemente funcionó como un segundo pivote, eh, porque tan pronto como recibe el balón, se lo pasa a Messi. La defensa que había reaccionado a Otamendi estar donde estaba, de momento más o menos se le cruza en el camino a Messi, Messi dispara y es precisamente la desesperación de la saga australiana tratando de bloquear a Messi, el paso de Messi, lo que no permite al portero ver el tiro de Messi y por eso se cuela por el segundo palo del portero, ¿no? Eh, lo que prosiguió siempre nos dio a nosotros la impresión eh, de que lo de Australia era muy cuesta arriba. Y Argentina, y obviamente con el gol, Australia se tuvo que atrever un poco más. Así que el espacio entre las dos líneas, la de zagueros y la del mediocampista, se abrió un poco más y eso le permitió mejor circulación a Messi dentro de ese lugar, que era donde, es donde lo hemos visto con mayor frecuencia, ¿verdad? En este 4-3-3 que a veces parece ser 4-2-1-3 y perdón, 4-2-3-1 y cosas así. Eh, y, o sea,
yo creo que la sensación al final de la primera mitad era que esto era casi como un partido liquidado. Era más probable que apareciera el segundo gol argentino que el primer gol australiano. No parecía haber mucho de Australia ahí, ¿verdad? Y el comienzo de la segunda parte, eh, pues Australia se tuvo que atrever un poco más. Y, y Argentina efectivamente lo que hizo fue presionarle más la salida a Australia de lo que había estado hecho en ese momento y por eso se produce el garrafal error del portero Ryan, eh, que prácticamente, y me parece una jugada fantástica de Julián, Julián simplemente tan pronto vio que el balón estaba a su alcance, disparó a gol, no se regodeó, no esperó, no se alineó, no trató de ponerse de frente para pegarle duro, nada de eso. Simplemente la pateó y la metió el segundo palo del portero, ¿no? Partido liquidado, hubiésemos pensado todos. Por lo menos Lionel Scaloni lo pensó así, ¿no? Y los cambios que se produjeron a partir de eso cambiaron el esquema de Argentina, no necesariamente a uno defensivo. Esa era la parte, me pareció más fascinante de lo que hizo Scaloni. Scaloni entonces procedió a sacar a sacar a Papu Gómez, que tuvo un buen partido, ¿verdad? Eh, y entonces sacó a Papu Gómez. Me parece que el próximo que saca es Acuña y entonces introduce a Lisandro para formar una línea de tres, ¿ok? E introduce a Tagliafico como, perdón, e introduce a Gonzalo Montiel en sustitución de Nahuel, perdón, de Acuña, ¿verdad? E introduce a Lisandro, ¿no? Entonces recompone un poco el equipo a un 5-3-2. Aún, bueno, discúlpeme, dio la apariencia de recomponer el equipo a un 5-3-2, pero en realidad estaba jugando un 3-5-2. Era casi como que tratar de tentar a los australianos a venirse más al frente, pero a la hora de contragolpear, Argentina tenía muchos números, es decir, muchos jugadores en el ataque. Eh, yo creo que muchas veces podíamos ver claramente en el dibujo táctico que eh, ninguno de los dos carrileros estaban alineados con los tres centrales, sino que más bien siempre veíamos un poquitito más adelantado a Nahuel Molina, un poquitito más adelantado, más bien en la línea de volantes, a Molina y a y a Gonzalo Montiel, ¿no? Entonces, de momento, uno podía entonces prever que lo de Argentina era un poco ya más un asunto de liquidar el partido, ¿no? Eh, y es en este momento donde se monta el gran recital de Messi. Un poco porque a mí me parece que la estrategia fue muy exitosa en el sentido de que un problema que ha enfrentado Argentina en los partidos anteriores, antes de anotar, es que Messi tiende a gravitar más hacia el medio y eso lo que hace es que cierra los caminos casi por todos lados, ¿verdad? Y Messi pues atrae mucha marca. Si lo juega de punta junto a Julián, en este caso, pues las marcas tienden un poco a moverse más hacia Messi. Ahí usted tiene lo que posteriormente va a suceder cuando Lautaro Martínez termina eh, sustituyendo a Julián, ¿verdad? Todas las oportunidades que le aparecieron, las oportunidades de Tagliafico una vez sustituye también a Molina, todas esas oportunidades que usted ve ahí son producto precisamente de ese ir y venir de Messi a través de el mediocampo como un punta, aunque no parecía ser un punta, jugaba más como un punta y alaba más las marcas y se creaban los espacios, ¿verdad? No hacía nada más que meterse hacia el medio, casi siempre el lateral o el central que se supone que estuviese más pendiente del otro, tendían a moverse hacia el medio y se creaba el espacio que había hacia el otro lado, ¿verdad? Y ¿qué le puedo decir? Minuto 70. Esto parece que es un partido liquidado, ¿verdad? Y entonces viene el desafortunado gol de eh, Enzo Fernández, ¿verdad? Eh, que
En ese momento ya tenemos una Australia completamente echada hacia el frente, aparecían los espacios, habían habido oportunidades, hubo oportunidades después, ¿verdad? Pero empezó a apretar y apretar y apretar y recuerde que la apuesta de ellos siempre fue hacia la altura, ¿verdad? Al hecho de que sus jugadores en el mediocampo, inclusive los centrales, los delanteros, eran mucho más altos que los jugadores argentinos. ¿Verdad? Así que un poco el problema aquí era que había que como que cruzar y tratar de detener esas subidas, ¿verdad? O esos momentos donde los volantes particularmente tenían suficiente espacio para sacar un centro buscando la altura, la cabeza de los jugadores australianos que nuevamente eran mucho más altos que eh, los jugadores argentinos, ¿verdad? Yo creo que por ahí es que viene la intervención de Enzo, que antes de la intervención de Enzo fue de Otamendi, ¿verdad? De tratar de detener toda esta circulación del balón por aire, porque era importante para hacerlo, era importante para ellos hacerlo. Y luego del desafortunado gol también, como quiera, vimos un poquito de eso por ahí, ¿verdad? Eh, y así llegamos al final. Oportunidades perdidas de Argentina, una Australia, que los últimos 10 minutos de partido lo jugó dentro del partido porque apenas un gol empataba prórroga penales, ¿no? Así que la cosa apretaba, ¿verdad? Y yo creo que la última jugada, la intervención de eh, Garán Kuol con un centro que logra superar toda la línea argentina. Hasta ese momento Lisandro no lo había hecho mal. Y era impresionante porque todos sabemos que Lisandro no es un tipo muy alto. Fue la crítica que se le hizo a Ten Hag cuando lo adquirió para el Manchester United. Lo ha hecho muy bien allá. Acá lo hizo muy bien. Fueron muy pocas las veces las cuales fueron a través de Lisandro y le pudieron superar. Claro, no es la misma calidad, ¿no? Eh, pero, ¿verdad? Como me recuerda a un vecino argentino, acá donde yo vivo, estuvimos así de irnos a penales, o sea, un partido mucho más cerrado que no lo debió haber sido, ¿verdad? Y particularmente, obviamente, por el gol en contra de Enzo Fernández y y no fue por la intervención de Emiliano Martínez, ¿no? Interesante, ¿no? Me parece. Pero al final Argentina se impone. Me parece que fuera de esos dos momentos que hay que reflexionar al respecto, o por lo menos yo sé que el técnico argentino lo hará, excelente partido de Messi, es un recital lo que puso allí, ¿no? Mereció mucho más, mereció un gol al menos más. Me encantó Rodrigo de Paul, jugó buenísimo hoy. Me pareció que la última línea dio más garantías que en otros momentos había dado. Eh, eh, sí, me parece que muy bien. Me gustó Nahuel, me gustó lo de Julián. eh, a mí me encanta Julián. Yo soy hincha de Boca. Él es un jugador de River. Pero me gusta mucho esa fogosidad de él, ese de querer ir. Ese gol muy merecido es producto de esas ganas que le tiene, ¿no? De que siempre le mete en el partido. Me gustó mucho él, Messi. Yo creo que Papu, pues, ok, lo vimos en la primera parte nada más. Me gustó lo que hizo también. Eh, Me gustó mucho lo que hizo. Alexis McAllister, sigo insistiendo, merecería más, merecería un rol un poco más protagónico. Creo que es más efectivo cuando Messi juega por las bandas porque tiende a traer más marcas y yo creo que ese es el espacio ideal para que McAllister imponga un poco su clase y haga las cosas que sabe hacer. Así que en términos generales me parece un buen partido de Argentina, ¿verdad? ¿Es suficiente contra los Países Bajos que vimos hoy? Me parece que es el primer gran duelo de este mundial, ¿no? Y es el primer duelo que nos podría decir mucho acerca de quién tiene realmente posibilidades de quedarse con la copa al final. Eh, por lo menos el Países Bajos de la primera parte. Yo creo que sería un error garrafal de Van Gaal hacer o jugarle a Argentina como le jugó la segunda parte a Estados Unidos. Yo creo que sería un error garrafal. Yo creo que no sé si es que
él preveía que este era el camino que le iba a tocar y por eso ha insistido en que su equipo juegue de la manera en que está jugando, pero es la manera que va a tener que jugarle a Argentina. Los puntos positivos que tiene es que Depay luce muy bien. Depay es un tipo con mucho fútbol. Es decir, no solamente se dedica a pegarle al balón, sino que también puede crear situaciones y puede generar jugadas aguantando el balón, en lo que se suman particularmente los dos carrileros y cosas así. Me parece que va a ser un partido genial, ¿verdad? Pero bueno, Argentina finalmente se impuso. Yo creo que es el mejor juego que ha jugado, a pesar del error de Enzo y la jugada final. Eh, pero se impuso quizás no con la comodidad que deseaba, pero lo hizo jugando bien. Bueno, y en el día de mañana, en la continuación de los octavos de finales, vamos a tener el enfrentamiento entre Francia y Polonia a primera hora y a segunda hora el de Inglaterra y Senegal, ¿verdad? Francia me parece que en esta primera rueda es el equipo que más ha impresionado. Su juego parece estar completamente cuadrado, parece, y más impresionante aún, a pesar de faltarle una de las piezas más claves a este equipo, Karim Benzema, juegan como si él no fuese necesario, utilizando a Olivier Giroud en la posición de Benzema. Si bien es cierto que Giroud no le da la movilidad que le da Benzema al ataque, por lo menos en la punta, ¿verdad? Al equipo galés eh, han lucido impresionantes, ¿verdad? Este, ¿Supone Polonia un gran peligro a este tipo de equipo? Yo no creo que Polonia haya demostrado hasta ahora que tiene lo necesario para aguantar ese ataque múltiple, o sea, aquí hay demasiadas armas por parte de Francia. Eh, Ellos han venido, claro, a hacer lo que quieren hacer, que es básicamente aguantar, defenderse, esperar oportunidades. Así Lewandowski ha logrado anotar, básicamente bajo esa misma premisa. Eh, pero esta vez es mucho, o sea, aquí hay que tomar en consideración que eh, es un ataque, como acabo de decir, múltiple. O sea, no es simplemente pensar que el extremo izquierdo, Mbappé, se va a dedicar a sacar eh, centros, sino que más bien las rotaciones, Mbappé en ese sentido, pues lo mismo a veces desborda por afuera, pero también entra para permitirle al carrilero desbordar, ¿verdad? Y tratar de inclinar la cancha desde ese lado y abrir posibilidades por el lado contrario. Y es muy similar lo que hace del otro lado. Griezmann está en el medio. O sea, aquí hay demasiado. O sea, no sé ni cómo explicarle. Yo no creo que Polonia tenga tanto para eso. Si lo tiene, va a ser básicamente aguantar, 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 aguantar porque, y esto lo habíamos comentado, el problema de Francia sigue siendo el problema de que es un equipo finito, mucho, 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 mucho eh, talento en su once titular, muchas lesiones que le han quitado efectividad y bueno, ya vimos el tercer partido de su grupo donde esas mismas sustituciones no bastaron, ¿verdad?, para prevalecer o hacer prevalecer a Francia. Eh, es lo único que se me ocurre que pudiera pensar hacer Holanda por su parte. Perdón, Polonia. El segundo encuentro, el de Inglaterra y Senegal, va a ser más o menos parecido. Aquí el factor, aunque usted no lo crea, que le da un poquitito que crea interrogantes acerca del partido, es la actitud del dirigente con respecto al partido. ¿Qué es lo que él quiere hacer, no? Hemos visto a una Inglaterra que cuando se echa hacia adelante, cuando su actitud es la de atacar, es implacable su ataque. Hemos visto a un Harry Maguire que lo ha hecho bastante bien eh, y, ¿verdad? Le ha dado una vida a este equipo interesante. Los cambios que ha hecho Southgate, pues lo de Mason Mount no parecía que le estaba funcionando bastante muy bien en el último juego
decidió entonces entrar a Phil Foden eh, a cambio de Raheem Sterling. A mí me parece que eso es un buen cambio. Lo de Henderson no me parece que sea una buena idea, porque entonces movió a Jude Bellingham hacia el medio y básicamente la estrategia que empleó el rival contra Jude Bellingham fue ahogarlo y entonces pues se pierde un poco lo que este puede hacer desde la línea de fondo más que jugar como un media punta. Eh, Uno no sabe qué es lo que piensa hacer Southgate. De verdad que no sé. Senegal, por su parte, va a ir a hacer lo que ha hecho hasta este momento. Lo que hizo contra Ecuador es quizás el mejor ejemplo de qué es lo que va a emplear contra Inglaterra, ¿verdad? Es básicamente pertrecharse en su zona, esperar los errores del contrario, buscar crear situaciones cerca de la valla contraria que sean de tiro libre para entonces emplear su físico y su estatura. Claro, Inglaterra es muy diferente en ese sentido a Ecuador. Eh, en papel, Inglaterra debería de prevalecer. A mí es que sigue preocupándome el dirigente. O sea, uno no sabe qué es lo que él quiere jugar. O sea, el mejor ejemplo lo tiene en el partido contra Estados Unidos. Fue terrible lo que hizo. Mantuvo el equipo atrás. No sé si esa va a ser su estrategia. Eh, Siempre recuerdo la final de la Euro. Se van adelante por un gol y el resto del tiempo, y estamos hablando de más de 80 minutos, el dirigente optó por el tiempo reglamentario, optó por echar su equipo para atrás. Un equipo con esa, o sea, con tanto jugador de calidad y con tanto ataque y con un mediocampo que es capaz de dominar a quien sea. Así que no sabría qué decirle. Senegal la tiene bien clara. El trabajo de su dirigente ha sido extraordinario porque, reafirmo, no tienen a su talismán, que era Sadio Mane. Así que interesante, me parece un partido interesante. Ya veremos cómo se sortea ese. Yo regreso entonces mañana para comentar esos partidos y un poco hacer un comentario de los partidos del lunes. Chao.